Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del podcast Libertad Intelectual. En este caso vamos a continuar con la saga de productividad personal y en este caso pues vamos a seguir un poco con las herramientas, aplicaciones y cosas que utilizamos para mejorar nuestro foco y nuestra productividad. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la semana? ¿Qué tal, Miguel? Todo bien. La verdad que esta semana ha sido una muy buena semana y nada, como te decía, vamos a seguir con la serie de productividad personal que aún no habíamos acabado desde el episodio 5, que la verdad se nos hizo un poquito larga, entonces decidimos, bueno, continuar en otro episodio y pensamos que es más digerible y al final es lo que pudimos hacer y es lo que os traemos hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre tips, vamos a hablar sobre herramientas, sobre apps y sobre todo, bueno, cosas que nos funcionan a nosotros y al final pensamos que os pueden ayudar también a vosotros, ¿no? Pues sí, Antón, como dices, vamos a tratar temas de apps, libros y cosas que utilizamos en nuestro día a día para mejorar nuestra productividad. Así que ya te hago la pregunta, ¿qué apps utilizas más para mejorar tu productividad diaria? Yo utilizo Google Calendar, que para mí es el top uno a día de hoy de apps de productividad. Además, tú le puedes poner avisos, le puedes decir que te avise el día anterior, le puedes decir que te avise media hora antes, y eso está muy bien porque al Sí. final, para la gente que, bueno, que no es organizada y demás, está muy bien. A mí, bueno, yo carezco bastante de eso, de que soy muy despistado en parte y me viene muy bien porque, joder, me vibra el móvil o me tiene un aviso y tal y de repente ya me dice, ostras, mira que tienes clase, ¿sabes? Y eso al final está muy bien. No sé si tú quieres Sí, recalcar algo sobre eso. no, yo también la utilizo de hecho, ahora en iPhone pues te dejan poner widgets y solo tengo dos widgets, que es el de Google Calendar y el de Todoist, que es una de las que vas a nombrar ahora también. Y es para recalcarme el hecho de poner las cosas que quiero hacer y que me manden notificaciones para hacerlas. Qué bueno, qué bueno. Sí, luego yo otra de las cosas que hago, que esto lo hablamos el otro día. Bueno, hace especialmente poco, hace una semana, me compré el Google Home Mini este, que es un aparatito que de hecho lo tengo aquí y cada vez que hablo o le digo algo, tienes que decirle una palabra clave específica, espero que no se ponga a hablar, porque como se ponga a hablar la liamos, bueno, lo cortaremos. Ok, Google. No le digas, bueno, porque no le digas, porque si le dices es un jaleo. Pero si dices la palabra mágica o las palabras mágicas, él te responde automáticamente. De hecho, si quieres podemos hacer una prueba. A lo venga. Ok, Google, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Ves? No sé si se escucha bien, pero acaba de decir que es miércoles. Miguel, ¿lo escuchaste? Sí, sí, ya lo escuché. Bueno, pues al final lo que hago con el Google Home Mini es, eh, le digo, ponme la alarma a tal hora. Entonces hago pequeños pomodoros, hablábamos antes de pomodoros, y le digo, Google, avísame a tal hora. Y coge Google y a tal hora me avisa. Y eso a mí me hace ser más eficiente. Luego también lo que hago es poner la alarma cada vez que me despierto, me despierta y automáticamente te dice qué día es hoy, si va a llover, si no va a llover. Al final es como una especie de asistente personal que me ayuda y la verdad que me reconforta y hace que mi productividad sea mejor. Y la verdad que si algún día tenéis alguna duda y lo vais a utilizar para trabajar, yo os lo recomiendo. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención porque además no solo vale para productividad, a lo mejor también le dices, ok Google, tócame la canción de Pepito de los Palotes Y lo hace. y coge y te lo manda así. Incluso para una de Pomodoro, como dijiste, pues te viene bien una canción del tiempo que sea, pues para desestresarte también. Sí, ¿Qué más utilizas? tú automáticamente también con el Google le puedes decir que apague las luces de casa, le puedes decir que Es ponga la verdad. lavadora. Hay unos enchufes inteligentes que dejaremos también en las notas del episodio un link para que la gente le eche un ojo.
Y al final te hace un montón de cosas que te hace ser más productivo, te hace ahorrar dinero, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la lavadora. Tú la lavadora, si la pones por la noche, gasta menos, ¿vale? Entonces tú le puedes decir a Google, mira, pónmela a Google, a Alexa o a quien sea, ponme la lavadora de 7 de la mañana a 7:30. En cambio, tú luego la pones manualmente a las 12 de la mañana y te va a costar más, ¿vale? Son pequeñas tonterías, pero por ejemplo, igual estás con el móvil, también es muy eficiente esto, estás con el móvil en la calle y hace un día que tienes mucho frío y te queda pues 1 hora para llegar a casa, pues tú automáticamente con el móvil puedes encender la calefacción y cuando llegues a casa la calefacción está calentita, la casa está calentita y joder, al final no tienes que esperar 1 hora que se caliente la casa y al final es eso, vivimos en la era digital y o te actualizas o mueres en parte, ¿no? Digo mueres por decir una exageración, pero al final es eso, ¿no, Miguel? ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. De hecho, se me acaba de ocurrir varias cosas para tratar en futuros podcasts. Por ejemplo, el tema de eh, mm, tips para ahorrar dinero, como acabas de decir, lo de la lavadora y tal. Luego el tema de la tecnología también. A mí me gusta muchísimo. De hecho, me gustaría domotizar mi casa, mi futura casa, cuando tenga yo mi propia casa. Una cosa curiosa que vi ayer en Instagram, yo sigo a Tesla porque me encantan los Tesla, me encanta la filosofía de empresa de Tesla, bueno, y soy un fanboy de Elon Musk. Y es curioso porque aparecía un coche en un parking, un Tesla, lleno de nieve, y una persona como en su habitación que le da un botón y resulta que ese coche empieza a generar calor y quita la nieve del coche, la derrite. Entonces tú cuando llegas al coche pues ya no está helado. Y dije yo, ¡buah! Quiero un Tesla. O sea, quiero más a un Tesla. Y es un poco lo que dijiste tú, lo de poner la calefacción cuando ya estás en la calle y así. Y la verdad es que me llama mucho la atención ese tema. Sí, a ver, yo con respecto a la productividad y con respecto a todos los avances que hay hoy en día, me echa un poquito para atrás el simple hecho de ver a una persona, obviamente lo respeto y faltaría más, pero me echa un poquito para atrás ver a ciertas personas cómo no progresan, ¿no? Cómo no, cómo se quedan anticuados en, bueno, en tradiciones y en cosas que les fue bien en un pasado, pero, joder, estás en una época en donde todo está tan automatizado, todo es tan perfecto, que a veces es hasta excesivo. ¿Por qué no le das una oportunidad al simple hecho de, yo qué sé, ya te lo estoy poniendo a modo bajo? El simple hecho de cogerte el móvil, descargar unas aplicaciones en App Store, muy poca gente sabe utilizar un móvil a día de hoy. Y es algo básico, ¿sabes? Si estás en pleno 2021, si no sabes utilizar un smartphone, Ya. A ver, que conste, que lo respeto, obviamente. Pero yo pienso que, bueno, es importante y al final te va a hacer seguir en ese aprendizaje diario y, bueno, y te va a hacer crecer como persona, porque al final es eso. sí, a ver, yo entiendo que a muchas personas les cueste porque al final esto es bastante disruptivo. Hay cosas que no, como antes no existían, pues no las concibes todavía, no eres consciente de lo que existe. Muchas personas, incluso nuestros padres, que tampoco son los más viejos del barrio, no, claro que no, pero les cuesta un poco la tecnología. Pero es lógico porque al final nunca se vieron entre ellas, nunca la tuvieron tan a mano. O sea, entonces es normal que les cueste un poco, pero yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con un móvil debajo del brazo y, y estás tú que le vas a enseñar a un niño a grabar un vídeo en TikTok. Ahí Sí, 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 pues te sí, sí. ayudará a él y te dará una tesis si quieres. Claro, al final depende del contexto en el que hayas crecido, en el que hayas vivido y dependerá todo de eso. Y dependerá de la persona, sobre todo, porque hay Exactamente. personas más curiosas, hay personas que son más cómodas. Al final es un tema, bueno, que podríamos entrar en debate, pero yo me inclino más hacia lo que dije, ¿no?
Bueno, otras aplicaciones que yo utilizo Trello, no sé si la conoces, es una herramienta, es una app azul con un logo blanco que te pone, o sea, puedes crear etiquetas o crear como tarjetas donde tú vas arrastrándolas de un lado para otro, dependiendo del título que le pongas o dependiendo, por ejemplo, le puedes poner tarea realizada, tarea no realizada. Y tú puedes administrar tus tareas, por ejemplo, para ser más productivo sobre la semana y me funciona muy bien. De hecho, ahora la utilizo menos porque como te decía, tengo los posits y tengo todo a simple vista, pero la utilicé mucho. La utilicé sobre todo para el podcast No lo dejes para mañana, para, bueno, ordenar los episodios, los temas que iba a tratar y tener al final es eso, un orden y me ayudó mucho Trello. No sé si la conoces. Sí, la conozco, pero no sabía lo que hacía porque nunca la descargué. Ujú. Entonces no lo sé. Sé que en este apartado hay mucha competencia. Hay muchas aplicaciones que pueden hacer cosas parecidas. Me suena también una que se llama Asana o algo así. Sí, Asana. Y, y creo que son bastante similares, pero nunca llegué a utilizarlas porque me Ujú. suena como más de aplicaciones para equipos, para gestionar equipos y así. Sí, luego también está Focus To Do, que es también algo similar. Tampoco vamos a entrar en detalle. Al final es bichear con las o trastear con las apps y encontrar la que más te guste. Y luego yo sé que esto tú lo utilizas porque lo tenemos para el podcast también y yo lo utilizo mucho. Es la app de iPhone o de Android, de lo que sea, de notas, ¿vale? La nuestra es con Apple porque tenemos iPhone los dos y por iCloud, pues, bueno, se sincroniza solo y es una maravilla. Entonces me Sí. escribe Miguel y automáticamente a mí ya me aparece mi móvil y eso, eso es lo más. Entonces nosotros lo que tenemos es, bueno, yo personalmente tengo mis objetivos anuales, tengo mis ahorros, mis finanzas, tengo, por ejemplo, los entrenamientos de fuerza que hago. Bueno, tengo todo ordenadito, que también podemos dejar una captura de pantalla en la página web de cómo lo tenemos nosotros, por si a la gente le interesa o le gusta, o yo qué sé, igual Sí. cogen ideas y les vale, ¿no? ¿Tú qué opinas, Miguel? Sí, yo parecido. Yo de hecho lo tengo por carpetas como tú. Tenemos de hecho una carpeta de libertad intelectual en la que tenemos objetivos que queremos cumplir, por ejemplo, textos para utilizar en Instagram, en Telegram y así. Y yo creo que es importante esto porque yo no utilizo el tema de los posits cuando se me ocurre algo, sino que voy directo a las notas del móvil. Y muchas veces aunque esté mal, pero incluso conduciendo, se me ocurre algo, pues cojo el móvil y no lo escribo, sino que lo digo al móvil. Le doy a como grabar mensaje de voz y digo, pues se me ocurrió tal, tal, tal. Y me lo guarda en una nota y luego la reviso en casa. Y lo paso, pues, por ejemplo, los gastos, yo también llevo los gastos mensuales, los paso todos a un Excel después a final de mes y ahí también me hago una imagen visual de todo lo que gasto, lo que ingreso y así. Y yo creo que es una forma de organizarse que a mí me funciona muy bien. De hecho, soy muy productivo por esto también. Y la verdad es que la utilizo a diario. Es indispensable para mi móvil. De hecho, bueno, yo soy un fan número uno de los emoticonos, los emojis de Apple y de, bueno, en realidad de WhatsApp y de eso todo, y yo lo tengo todo, obviamente, con su nombre, y además le tengo un icono, por ejemplo, imagínate que hablo de finanzas, pues le tengo el iconito del dinero, ¿vale? Que con respecto a eso de las finanzas, como ya dijiste tú antes, podemos hablar Sí, sí, un episodio largo y tendido sobre ello y sobre lo que nos funciona a nosotros, ¿sabes? Que al final, claro. como siempre digo y me repito y me repetiré durante lo largo del podcast, lo que nos funciona a nosotros no tiene por qué funcionaros a vosotros, ¿vale? No, pero Luego, yo ujú, creo que en este sentido de las finanzas, lo que nos funciona a nosotros es bastante probable que le funcione a los demás. Porque es muy simple lo que hacemos. Es ujú, simplemente gestionar gastos, gestionar ingresos, em, ver también, por ejemplo, nosotros invertimos, entonces ver lo que metemos en la banca de inversión, ver lo que estamos generando y al final, pues
tenemos una cuadro. idea visual y mental rápida sobre el patrimonio que tenemos. Además, no sé si tú lo hiciste, pero creo que te lo recomendé a principios de año. Bueno, yo a principios de año, para mí principios de año es agosto. Agosto, septiembre, porque es cuando empieza la temporada, es cuando empiezo a generar dinero, por así decirlo. Y yo en agosto, septiembre, pues me hago como un Excel y pongo el dinero que en teoría voy a ganar, los objetivos que tengo con este dinero. Es decir, si gano X, pues un cacho de ese X va a ir a esta parte de mi cartera de dinero, es decir, inversiones en acciones individuales, a gastos de coche, de gasolina, lo que sea. Pero es hacerse como una imagen así grande y decir, vale, voy a gestionar esto así. Si viene algún imprevisto, tengo esto. Si no va nada raro, pues voy a seguir mi plan. Y así pues ya no partes de cero y sabes lo que tienes que hacer. Qué bueno. Cogemos nota, chicos, que este chaval, con respecto a las finanzas, yo no dejo de copiarle porque me quiero parecer a él en ese aspecto. Bien, Es que al final yo creo que es importante porque sí, solo vivimos una vez, está claro. Porque muchas veces me viene con el cuento de, joder, pero ¿por qué te rayas tanto si al final solo vivimos una vez? Y dices tú, claro, pero es que sí, yo quiero vivir de la mejor forma posible. Yo muchas veces soy feliz con muy poco. Soy feliz con eh, poder ir a cenar con mi novia, estar con mi familia, hacer las cosas que me gustan, salir a pasear con mis perros, y tampoco es que necesite muchos lujos para ser feliz. Y realmente quiero vivir tranquilo y quiero vivir bien. Quiero en un futuro pues tener una familia y que a mis hijos y a mi novia y a mis padres, a la gente que yo quiero, pues que no les falte de absolutamente nada. Y realmente, pues, mientras lo que haga me haga feliz, pues entonces no tengo ningún problema. Y lo que estoy haciendo ahora me hace muy feliz y como lo estoy haciendo, pues me hace también muy feliz. Entonces no veo por qué cambiar y creo que enfocarlo así, pues ayuda bastante. sí, al final es eso lo que dices tú. ¿Para qué vas a cambiar algo que te funciona, ¿no? Y con respecto a la productividad, es eso. Encuentra lo que más te funcione y para adelante con ello, ¿no? Bien, bueno, pues la siguiente aplicación es Todoist. Esta es una herramienta que la puedes descargar tanto en ordenador como en móvil. Y yo a día de hoy ya no la utilizo, pero la utilicé y mucho antes de utilizar Notas. Y es algo similar, ¿no? También tenemos Notion, no sé si tú la conoces, Miguel, que también es similar a Notas. Y son todas del estilo, no sé si las conoces. Sí, Todoist, de hecho la tengo y tengo en widgets sobre ella, pero Notion me suena, pero creo que tiene, por lo que leí, tiene una curva de aprendizaje bastante grande Ujú. y creo que no es muy fácil de utilizar, pero sé que es muy potente. De hecho, creo que hay gurús por ahí que dicen que podrían hacer hasta un curso de Notion, así que a saber. Sí, habría que indagar un poquito más en ella. Igual tenemos notas y descubrimos Notion más a fondo y nos encanta, ¿sabes? Al final es lo Ya, que os decimos a vosotros, probar, experimentar, sí. experimentar y volver a experimentar. Luego, esta herramienta, esta app, que esta me la recomendó Miguel un día tomando un café en un bar aquí donde vivimos y desde que la descubrí, uf, dije, Dios, el creador de esta app es un artista, porque, o sea, esta app no te facilita la vida, te la mejora y aún así te hace ser mejor a ti, ¿vale? Esta app se llama Pocket. Pocket es una, es una app que tú, por ejemplo, estás en internet, con el móvil, por ejemplo, y de repente te encuentras con una página web que te encanta, o incluso una página web o una publicación de Instagram, es que vale para todo. Y coges, Para eh, tweets. sí, para todo. Y de repente la adjuntas, o sea, tienes un botoncito, el de compartir,
y le das a compartir con Pocket. Tú una vez que le das a compartir con Pocket, automáticamente tú generas carpetas, ¿vale? De lo que sea. Imagínate que son noticias sobre emprender, ¿vale? Pues imagínate que investigas sobre emprendimiento, entras en el canal, por ejemplo, de Euge Oyer, que es un gurú del emprendimiento y te encanta. Y dices tú, vale, lo voy a guardar en Pocket porque igual después me olvido y no me acuerdo de Euge Oyer nunca más, ¿vale? Entonces tú lo guardas, vas a la carpeta de emprendimiento, lo guardas y luego tú automáticamente tienes ahí todo bien guardadito, todos tus enlaces y yo la uso todos los días. De hecho, podríamos decir que Pocket es mi baúl personal y de vez en cuando debería ordenarlo un poco porque tengo mucha cantidad que conste. Miguel y yo estamos, estamos, como os decimos, trabajando ahí en una pequeña comunidad que vamos a crear y demás. Bueno, es más a largo plazo, pero bueno, estamos trabajando duro. Y al final, todos nuestros aprendizajes y todas las herramientas, por ejemplo, que tenemos en Pocket, van a estar en esa plataforma y eso te va a ahorrar un montón de horas y un montón de aprendizajes rápidos y te va a ayudar un montón. Sí, a mí esta aplicación me parece, como tú dijiste, para hacerle un monumento al creador, porque muchas veces, antes de que hubiera esto, en Twitter, por ejemplo, pues yo sigo a gente que realmente me aporta cosas que por eso la sigo, obviamente, y le marcaba favorito, ¿no? Entonces, como le marcaba favorito, cuando le marcaba favorito era para luego en el futuro ir a verlo otra vez lo que había puesto. Pero es que ahora ya no, porque existe Pocket. Y Pocket, yo sí que soy bastante, filtro bastante, porque no quiero meterlo todo, porque si no, pues acabaría el día con 150 millones de cosas dentro de Pocket. Filtro bastante, pero sí que tengo cosas importantes. Por ejemplo, yo una vez en Twitter, pues a un chico que sigo, que siempre pone ideas de inversión y comenta empresas, hace tesis de empresas y tal, pues yo para un trabajo de clase tuve que hacer un trabajo el trabajo era de comparar las gráficas de Apple y de Microsoft. Bueno, las gráficas, sus correlaciones con el SP500 y con el Nasdaq y todo esto, ¿no? Una cosa de frikis de la bolsa. Pues yo fui directo al chico este, le puso en tweet y le dije, oye, creo que se llama Luis Miguel. Oye, Luis Miguel, ¿me podrías decir si tienes tesis de Apple y de Microsoft? Me contestó al momento, enlazándome los tweets a los que yo le preguntaba y pum, lo metí en Pocket. Y esto fue, te digo, hace 6 o 7 meses. Y de repente, claro, yo cuando fui a hacer el trabajo, me acordé, porque claro, la cosa es que yo tenía el trabajo, lo elegí a principio de curso, pero no lo hice hasta que quedaba un mes, lo típico. Y me acordé de que hice eso. Entonces, eso me facilitó mucho luego filtrar la información que yo busqué para el trabajo. O sea, fui directo a Pocket, abrí el tweet y ya vi los hilos de Twitter que tenía y me ayudaron muchísimo. Por eso que tiene muchísimo poder esta aplicación y realmente es muy útil. Es muy útil porque muchas veces estás a lo mejor haciendo otras cosas y no puedes prestarle la atención que merece al artículo o lo que estás viendo, lo guardas y lo dejas para después. Y por eso yo creo que es tan potente esta. Sí, es lo que tú decías. Yo, como decía antes, para mí es mi baúl personal y tengo ahí todo, es como una especie de trastero de conocimiento y la verdad que me encanta la aplicación. Luego, otra cosa que también hago yo y creo que tú también, y esto lo hace bastantes personas, es ordenar mis apps del móvil por carpetas, ¿vale? ¿A qué me refiero? Podemos dejar una captura en las notas del episodio de nuestros teléfonos para que veáis cómo tenemos organizados nosotros. Por ejemplo, yo que estoy con el tema de nutrición, bueno, pues genial, en una carpeta tengo le llamo nutrición o alimentación, no sé cómo la tengo,
y la tengo pues obviamente con sus apps de nutrición, con sus apps de hacer la compra, etc, etc. Y lo mismo pasa pues por ejemplo con el podcast. Yo tengo una carpeta donde tengo una que se llama edición de vídeo, otra que es edición de audio y ahí tengo edición de imagen y ahí tengo todas las herramientas y todas las apps que utilizo para cada campo, ¿no? Diríamos. Al final es organización y productividad, ¿no, Miguel? Sí, yo eso lo hago menos porque yo pongo las aplicaciones que más utilizo en una hoja y las tengo fuera de carpetas, porque así ya voy directo y cuantos menos clics mejor. Lo que sí es que lo hago por carpetas. En las apps que utilizo menos sí que las pongo todas juntas por temas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, para redes sociales creo que tengo en filas varias cosas. Para el tema de inversiones, otra fila. Para el tema de, yo qué sé, creo que tengo Amazon, el tema de los gastos y no sé qué, pues tengo otra fila. Entonces, así ya va directo a la fila que es y no me rompo tanto la cabeza. Sí, para que veáis cómo al final dos personas son en parte, sí, somos amigos y más, pero para que veáis cómo a cada uno nos funciona una cosa y es guay, ¿no? Al final experimentarlo. Y yo, de hecho, Miguel a mí me recomendó lo de enviar esas apps que te chupan más tiempo hacia la última parte del móvil y yo lo tengo así, desde que él me lo dijo y me funciona bien. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos de las distracciones, ¿no? Al final te distrae entrar en Instagram, te distrae entrar en Twitter, aunque sigas aprendiendo, porque yo, por ejemplo, lo que es las redes sociales, las consumo, pero es que las consumo para aprender, no para estar todo el día viendo tonterías. Yo utilizo Twitter Claro. para seguir a mis referentes y aprender de ellos. Y supongo que Miguel hará lo mismo. Sí, eso es lo que decía antes de hacer un buen uso de las redes sociales. Eh, utilizarlas tú a ellas y no ellas a ti. Sí que es cierto que al final en Instagram pues tienes muchísimos estímulos y yo soy el primero que muchas veces estoy más tiempo de la cuenta, pero porque al final es muy complicado competir contra eso, porque como estoy leyendo este libro, pues ya te dice, bueno, y de hecho hay un documental en Netflix que es buenísimo sobre el tema de las adicciones a Internet y tal, y cómo son, es que no me acuerdo cómo se llama, cómo son, cómo utilizan las empresas estas tecnologías, y realmente es que están invirtiendo muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para hacer que tú te quedes en la red social, que pases el mayor tiempo posible dentro de la red social. Entonces, luchar contra eso es muy complicado y mucha gente no es consciente del tiempo que pasa. Luego ves las estadísticas y dices tú, pero ¿cómo voy a estar 2 horas en Instagram? Es imposible. No, pues es posible, amigo. Es muy posible. De hecho, yo tengo una notificación que me salta cuando llego a una hora en Instagram y intento no llegar nunca, pero es que al final, con el tema de libertad intelectual y todo esto, que al final gestionas varias cuentas, es difícil no llegar a la hora porque estás siempre o viendo contenido interesante o generando tú el contenido y es difícil, pero bueno, yo creo que hacer un uso responsable de las redes sociales es muy positivo para nosotros. Uh-huh. Al final lo intentas, ¿no? Claro. Como bien dices. Y con respecto a eso, un poquito más podemos hablar de apps. Yo ahora lo que quería hablar era sobre algunas ideas que tenemos con libros sobre productividad que iremos desenvolviendo a lo largo de los días y a lo largo de las semanas. Por ejemplo, tenemos pensado hacer un episodio de algún libro en especial sobre Sí. productividad, como puede ser la biografía de Benjamin Franklin, que es muy conocida. De hecho, yo aún no lo leí, pero lo tenemos en pendientes, tanto Miguel como yo. Y luego también está Organízate con eficacia, que creo que lo conoces, el principio del 80-20, y Procrastinación, que es un libro así con una portada muy chula, así muy visual, muy roja, que si no lo conoces, te lo recomiendo.
Pues lo veré porque ese no lo conozco. Pues sí, pues es muy bueno. Luego, otra cosa que yo hago es mejorar mi entorno de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, como decíamos antes, del orden, de la limpieza y demás del escritorio, lo que hago es, como paso mucho tiempo y, bueno, al final pasas horas sentado trabajando a diario, lo que hago es, bueno, intentar tener todo bien visual. Y con respecto a eso, lo que yo utilizo o lo que quiero utilizar es lo que te decía antes, la mesa esa, Standing Desk, que es una mesa eléctrica, que la podemos dejar también en las notas del episodio, que tú tiene un botón, tú le das y la puedes poner, la subes, la bajas, vamos, una maravilla. Y eso te ayuda a trabajar de pie. Luego, también hay una alfombra que también me quiero comprar, que es una alfombra antifatiga que tú te la pones en los pies y mientras trabajas de pie, pues supuestamente, yo lo leí en el blog de Fitness Revolucionario, pues supuestamente no se te carga la espalda, tus pies no se te cargan y hace que, bueno, esa alfombra te ayude, ¿no? Al final es un plus. No sé si tú conocías la alfombra esta, pero yo Y la conocí hace muy poco. no. Pues ¿Y cómo hace eso si lo sabes? al parecer él tiene, bueno, la standing desk y lo que hace es pone la alfombra y se pone de pie y trabaja de pie durante casi 6 7 horas, trabaja de pie durante todo el día. Bueno, el tío es un superhéroe. Y luego para sentarse no utiliza ninguna silla como de estas corrientes, no. Él utiliza un taburete, no apoya la espalda, para que veas que Marcos Vázquez, el creador de Invito, es, como te decía, un Es un auténtico estoico, ¿eh? crack. Es un estoico. De hecho, va descalzo por la calle y cosas así, que eso ya me parece excesivo. Pero bueno, luego, otra cosa que yo también ahora empiezo a experimentar, y ya llevo unas semanitas haciéndolo, que me ayuda mucho, es con una pelota de tenis debajo del escritorio, me la pongo y me hago pequeños masajes o con un foam roller, no sé si tú los conoces, los foam rollers. De hecho, Sí, creo, mira, tengo por aquí tengo pelotas por aquí, de hecho las vamos a sacar ahora un momento en formato vídeo, los que estéis escuchando el podcast no lo vais a poder ver, pero bueno, vais a YouTube. Y mira, aquí tengo sacar las esto. pelotas. No, sacar esto. Que son dos aparatitos, como ves, este es con ruedas, y tú pasas el pie Sí, por aquí y la parece un verdad juguete de que perros. sí, la verdad que se le daría al perro de mi novia, que en realidad también es mi perro, y seguro que se lo pasaría pipa. El bueno de Milo, ¿no? Mailito, un saludo a Milo desde aquí. Yo le llamo Luis, pero se llama Milo. Luego, otra cosa que también me ayuda mucho a mejorar mi productividad es exponerme a la luz natural, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo aquí una especie de ventanal y cada cierto tiempo, pues, bueno, me pongo al sol, ¿sabes? Al final el sol es vitamina d Sí. tres y te ayuda, bueno, te ayuda en muchos sentidos en tu día a día y, bueno, no sé si, bueno, tú sí que Incluso, escuchas. Ujú. Tú escuchas incluso para el... Perdón, sigue. tú escuchas el podcast de Pau Ninja y que vive en Estonia, siempre se está quejando de que no tiene sol. Nosotros aquí somos unos privilegiados. Allí a la mínima que sale un poquito de sol ya te tienes que poner o suplementarte con vitamina D3, que al final es lo mismo. Claro, de hecho es importante para regular el sueño, ¿no? Ujú. Entre otras cosas. Y tu ingesta, sobre todo. Sí, Bueno, eso podríamos hablar en un episodio de nutrición. Si quieres, me pongo un poquito más específico y le damos caña. están saliendo buenos temas hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Luego, esto también lo encontré en el blog de Marcos, de Cine Revolucionario, es poner plantas en el escritorio. ¿A qué me refiero con plantas? Pues estas cositas así. Me vas a tener que pasar el artículo ese, ¿eh? El artículo ese es increíble. Son cositas así, ¿ves? Yo tengo por aquí, por el escritorio, tengo aquí como una especie de Esa planta. herbolario. Sí. Y la verdad que parece una tontería, pero hay un estudio que también lo podemos dejar, que está en inglés. Bueno, con el traductor del ordenador lo podéis traducir bien.
Y la verdad que el estudio ese te dice que visualmente esas plantas te dan dopamina también. O sea que, ¿por qué no tener unas plantitas? De hecho, también, mira, te voy a enseñar otra que tengo aquí, una regadera. Que esta soy yo, ¿sabes? Que estoy así como una regadera. Entonces, también tengo ahí esa planta. Y luego tengo alguna más por ahí también, pero ya no me voy a levantar para enseñarlas. No sé si tú tienes alguna plantita por ahí, Miguel. Esperemos que sean todas legales, ¿no, Antón? Sí, claro, hombre. Sí, sí, sí. Eso siempre. Yo plantas no tengo. De hecho, luz natural tampoco tengo mucha porque tengo un ventanuco pequeño en mi habitación. Y a mí lo que me gustaría, que por ahora es imposible porque no tengo más sitio en casa, pero en un futuro tener mi zona de trabajo separada de mi habitación. Porque yo creo que es importante saber diferenciar eso porque muchas veces pues tenemos la cama cerca, a lo mejor nos vemos tentados por la cama, e incluso al contrario, estamos descansando o queriendo descansar y nos vemos forzados entre comillas, como está la mesa y el ordenador, dice, como no acabé esta tarea, pues voy a acabarla y a ver si tal. Y entonces al final tardas más y descansas peor y así. Entonces yo creo que en el futuro me gustaría tener mi propio despacho. Comentaste varias cosas que me llaman la atención. La standing desk, esta la vi hace tiempo porque yo tengo una habitación que es así como con ángulos raros, ¿no? Porque es la parte de arriba de mi casa y tal. Y claro, yo quería una mesa en L, pero una mesa en L no podía porque es más de 90 grados la pared. Entonces, pues me tuvieron que hacer la mesa a medida. Y, y yo me planteé comprar la standing desk, pero es que al final es muy cara y en aquel momento pues no me podía permitir ese gasto, pero en el futuro sí que le veo bastante potencial de estar en mi despacho. Luego lo de la alfombra pues me dejas volado porque eso no lo había visto en mi vida. Y lo del la de la pelota de sentarse en una pelota, incluso en lugar de la silla, como tú dijiste lo del taburete de Marcos Vázquez. Sé que hay gente que utiliza la pelota esta de Pilates, que también se usa bastante para las embarazadas, por ejemplo. Em, pero no sé si eso al final pues será bueno para la salud o no. No lo sé, la verdad. No. Y yo no tengo mucho más que añadir. No trato de tener buena luz. Sí que por la mañana, por ejemplo, mi ventana está aquí. A lo mejor ponerme a trabajar en ese sentido. Y poco más, tener buena luz sí que luego para no forzar la vista y tal. Descansar también la vista cuando llevas mucho tiempo viendo el ordenador. Te dicen que es bueno ver a lo lejos unos minutos y no tengo mucho más que añadir, la verdad. Sí, ¿Tú con utilizas respecto. música trabajando? Ahora con el Google Home lo que hago es poner sonidos que me tranquilicen. Por ejemplo, le puedo decir que me ponga sonido de la lluvia, me gusta mucho. Le puedo decir que me ponga algo tranquilo y me gusta y me tranquiliza mucho, la verdad. Luego, con respecto a eso de que hablaste de la vista, yo utilizo una técnica que se llama la técnica 20-20-20, que es cada 20 minutos visualizo algo a 20 metros, ¿vale? O más, obviamente es 20-20-20, se llama así la técnica, intentas visualizar algo a 20, pero obviamente no tienes Ya, un periscopio. Y durante 20 segundos, así lo que hago es que mis ojos también se mueven y necesitan moverse, ¿no? Si tú estás viendo la correcto. pantalla todo el rato, Descansan. pues descansa, ¿sabes? Y eso me pasó mucho en la cuarentena, ¿sabes? Que estaba todo el día sentado con el ordenador y demás y a raíz de esta cuarentena me tuve que poner gafas y aquí estoy con las gafas. Luego también hay no sé si lo habías visto tú alguna vez, en Amazon hay unas pegatinas, bueno, una especie de pegatinas o pantallas como más amarillitas que se pegan Sí, en el ordenador y hacen que tu vista pues para bueno, la o luz sea, azul. para que no se estropee y, joder, eso al final te hace ser más productivo y también tu salud va a ser más óptima, ¿no? Sí, de hecho, ya las gafas creo que se le puede poner
antirreflejo de luz azul y cosas así. Es básicamente para eso, para no forzar mucho la vista y que tampoco sufra mucho. Porque sí que cuando llevas mucho tiempo pues delante del ordenador sí que se fatigan los ojos. Yo con respecto a la música, hace tiempo escuché un podcast de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que invitó a un chico que no es imposible que me acuerde su nombre, pero sé que era como aprender. Se llamaba algo así como aprender a aprender o algo así el episodio. Y decía que cuando muchas veces mm, la música es contraproducente, que realmente cuando tienes que estudiar, pues es mucho más potente no utilizar música porque al final estás estimulando eh, tu cerebro con esa música y está pendiente más de la música muchas veces que de lo que estás leyendo o haciendo. Y entonces que por eso dice que, pues que se distrae un poco la mente. Lo que sí que recomienda, por ejemplo, es eh, lo que sí recomiendo, digo, de la música, es cuando, por ejemplo, hay un ruido más fuerte y te pones los cascos y te pones una música pues ambiental, bajita, para que hacer más llevadero el ruido mayor y realmente no escuchar ese ruido, escuchar este ruido, pero eh, pudiendo concentrarte en lo que realmente tienes que hacer. Entonces, yo desde ahí, pues escucho menos música. Antes me gustaba escuchar más música tranquila, a lo mejor clásica o piano. Me gusta mucho el piano para trabajar porque no tengo que estar pendiente. Si me pongo un podcast, muchas veces escucho más el podcast que lo que estoy haciendo y muchas veces pues hago las cosas y no escucho el podcast y luego le doy para atrás al podcast y entonces eso no me gusta. Y claro, cada cosa en su tiempo y funciona así. Sí, yo te iba a decir que yo ya lo experimenté y como me pongo un podcast, ya la lío. Por Claro, ejemplo, a veces estoy en clase, que tengo clase online, y quiero hacer otra cosa a la vez y ya no. Era lo que decíamos al principio, ¿no? Al final tienes que hacer una cosa y cuando acabes la tarea ir a otra, ¿no? Pues con este ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, al final vas a ser un hombre orquesta y no vas a hacer nada, ¿no? sí, Diríamos. Sí, al final es eso. Bueno, y para acabar el episodio, decir también que al final nuestros cuerpos no están bien adaptados a los trabajos modernos, diríamos. Entonces, si tú trabajas en una oficina, intenta que esa oficina, pues, te haga el mínimo daño, ¿vale? Diríamos. O sea, salvando las distancias, nuestros centros de trabajo o de estudio deberían parecerse a nuestro hábitat natural, ¿vale? ¿A qué me refiero? Joder, si te gustan las flores o las plantas, pon flores en tu habitación para trabajar eh, mejor. Y además de eso, pues puedes también, lo que llevamos diciendo durante todo el episodio, incorporar movimiento y estiramientos y hacer que todo sea más efectivo. Al final, los beneficios no son solo físicos, también van a ser económicos con todo lo que tú hagas. Y al fin y al cabo, piensa que una persona sana es mucho más productiva que una persona enferma, ¿no, Miguel? totalmente. Al final tienes que estar bien contigo mismo, con lo que haces, estar cómodo en tu trabajo, estar cómodo en el hábitat en el que estás trabajando y eso pues va a provocar que tu trabajo sea mejor. Está claro. Bueno, y queríamos, antes de acabar el episodio, que queríamos dejaros también, bueno, una pequeña frase final que yo la descubrí hace un tiempo y que me gustó mucho. Y bueno, antes de nada, deciros también y comentaros que, bueno, tenéis los episodios en nuestra página web, ¿no, Miguel? En Apple Sí. Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, todas las YouTube. plataformas de podcast, en YouTube, formato vídeo. Y al final, si esto crece es gracias a vosotros y al final nos ayudáis un montón a crecer y nos ayudáis un montón a, bueno, a seguir con nuestra chispa y a seguir con nuestro camino, ¿no? Nosotros aprendemos, vosotros aprendéis y al final es un win-to-win que es muy saludable, diríamos.
Y entonces, nada, yo quería dejar esta frase final y para despedir el episodio, y la frase es la siguiente. Moldeamos nuestras herramientas y después nuestras herramientas nos moldean a nosotros. No sé qué te parece, Miguel. Pues dan el clavo. La verdad es que me parece una grandísima cita para acabar el podcast, el episodio y nada, yo por mi parte pues espero que hayan disfrutado de estas dos partes de productividad personal, porque al final la idea era grabar un podcast, pero se nos fue un poco de las manos y pues hicimos 2 episodios. Y espero que lo hayáis disfrutado porque realmente nosotros, al menos yo creo que es de los mejores que llevamos hasta la fecha, en los que estuvimos más sueltos, más tranquilos. Sí que al principio, pues como todos, un poquito tensos, pero al final la lucha hace al guerrero y estamos mejorando en este sentido también. ¿Cómo lo viste tú? Sí, tal cual. Comparto todo lo que tú dices. Creo que es el episodio o los episodios que más sueltos hemos estado. Hemos sido muy cercanos y al final eso la gente lo va a notar y va a gustar más, ¿no? Pues sí, que nos lo hagan saber, a ver si nos ponéis algún comentario, si nos compartís en redes sociales o si se lo decís, aunque sea, oye mamá, escucha a estos personajes que tienen algo que decir. Pues estaría bien y esperamos que hayáis disfrutado mucho como nosotros y por mi parte nada más. Y al final eso nos va a ayudar también a nosotros a crecer y, joder, si te parece que el episodio es una basura, dínoslo. A nosotros nos va a ayudar a crecer un Claro, montón y sí, nosotros tomamos nota. Al final cualquier eso es lo feedback mejor. Ujú. es positivo y si incluso si es negativo, casi mejor, porque así sabemos en lo que tenemos que mejorar. Sí, lo que hablábamos en el episodio número 1, ¿no? De esos fallos y de coger ese fallo y seguir adelante. Así que nada, Miguel, un placer estar otra semana más aquí contigo y la verdad que seguimos dándole caña. Igualmente, crack. Nos vemos. Chao, chao. Chao.